Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Mateo. Hoy estudiaremos en el libro de Mateo capítulos 8 y 9. Así que vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, estimado, precioso Padre, este día nos reunimos para decirte como Pedro en sus escrituras nos dice que tú eres un Dios precioso. Señor, tú conoces y tú, solamente tú, conoces y sabes quiénes somos, qué es lo que confrontamos, qué es lo que tenemos que confrontar, qué es lo que nos hace trompezar. Tú sabes para qué somos buenos y para qué no somos buenos, Señor. No solamente tú puedes, pero nos puedes preparar y tu intención es ministrarnos desde la enseñanza que viene en este documento antiguo, el cual nosotros le llamamos la Sagrada Biblia, una escritura que para nosotros es contemporánea y nos presenta tus verdades. Y estas verdades que Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos tu pueblo, Señor. Nos hemos reunido aquí. Algunos vendrán a ser tus hijos, Señor. Danos la libertad. Líbranos. Cuando nosotros continuamos exponiendo y creciendo en tu palabra. Sí, Señor. Te pedimos que nuestros corazones ardan de gozo, como expresaron los discípulos que estaban caminando por la calzada de Maús. Todo esto, Señor, te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, qué bueno es regresar aquí al púlpito del Calvario de Albuquerque. Escúchenme. Vamos a ver que Mateo nos presenta a Jesucristo como el Mesías de Israel. Los judíos anticipaban la venida de el Mesías que aparecería. Ellos lo esperaban. Ellos anticipaban en una forma grande en que el Mesías aparecería. Una de las oraciones de los judíos que decían diariamente era una oración de afirmación. Decían, nosotros creemos que el Mesías vendrá, aunque tarde, con todo y eso lo esperaremos, que va a aparecer cualquier día. Así que aparece Mateo y escribe diciéndoles, ya no tienen que esperar la venida de este Mesías. El Mesías ya vino, el Mesías está aquí. Y ahora les voy a explicar cómo podemos saber que Él está aquí. Así que Mateo nos presenta por lo menos 5 razones que comprueban de que Jesús es el Mesías de Israel. Mateo nos muestra que Jesús es el Mesías genealógicamente. Es lo que Mateo nos enseña. Nos muestra que Jesús tiene el derecho legalmente de ser el Mesías. Nos muestra el pedigrí de Jesús. Nos muestra que Jesús descendió desde Abraham y todos los patriarcas hasta que nació en Belén. Mateo nos muestra la genealogía de Jesús. En segundo lugar, Mateo demuestra de que Jesús es el Mesías del mundo proféticamente, porque Mateo menciona cómo los profetas profetizaron esto, aquello y más acerca de el Mesías. Por ejemplo, es Mateo que dijo, en su libro escribe de que Isaías en capítulo 7 nos dice, y aquí se cumple la profecía de Isaías 7, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamaréis Emmanuel, que traducido quiere decir
Dios con nosotros. Mateo también cita la profecía de que Jesús siempre la habían anticipado las escrituras y los profetas. Es Mateo el que también nos recuerda de la profecía de Miqueas capítulo 5, de que Jesús el Mesías nacería en Belén de Judea. Es también Mateo el que nos dice que Juan el Bautista apareció bautizando para cumplir la profecía de Mateo, de Isaías, capítulo 4, de una voz que clama en el desierto, diciendo: enderezad el camino del Señor. Entonces, genealógicamente y proféticamente, y también Mateo nos muestra, permítame mostrarles que Jesucristo es el Mesías moralmente, y nos presenta el retrato de que Jesús apareció en el río Jordán para ser bautizado igual que los pecadores. Luego se fue al desierto y ahí fue tentado por el desierto y ahí venció la tentación. Nos muestra la fabricación de que Jesús es el Mesías de Israel. En número 4, Mateo nos muestra de que Jesús mostró ser Mesías por las instrucciones que dio. En el capítulo 5, 6 y 7 de Mateos, lo que es conocido como el Sermón del Monte, el cual yo le llamo el Sermón Monarca, donde Jesús da instrucción como que es el Mesías, con autoridad de que Él es el Mesías, Rey de Israel. Cuando Jesús estaba en el Sermón del Monte, la Escritura dice en Mateo 7 de que la gente se maravillaba porque hablaba como uno que tenía autoridad, no como los escribas. Eso fue lo que Mateo nos muestra. Y punto número 5, que es el que vamos a ver en el estudio de hoy, Mateo nos muestra de que Jesús es el Mesías por los milagros. Milagrosamente, Mateo nos muestra por lo menos 10 señales milagrosas del Mesías. Milagros que nadie pudo refutar y que muestran que Jesús es el Mesías. Porque nadie había presentado estas señales que Jesús hizo de cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Aún Jesús mismo dijo: créanme que soy el Mesías por lo que les digo, y si no, créanme por las obras que ustedes ven que yo hago. Las obras que yo hago dan testimonio de quién soy y de dónde vine. Así que ahí en el centro de el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8 y 9, vemos que Jesús está realizando milagros. Así que en el estudio último, que ya hace semanas que estudiamos, estuvimos en el capítulo 8 y hoy vamos a comenzar en el verso 23 de el capítulo 8 de Mateo, y dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Verso 23. Y verso 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús dormía. Nuestro Señor y sus discípulos estaban viajando de una orilla del lago llamado Lago de Galilea. Es un lago que es como de 13 por 8 millas. Así que estaban viajando de la parte norte occidental hacia el lado oriente del lago de Galilea. Allá por el año 1986, yo recuerdo ese año porque fue el año que nació mi hijo Natán, el mar de Galilea bajó el nivel del agua a un nivel tan bajo que
En un día, un par de agricultores que estaban viajando por las orillas del lago de Galilea descubrieron que había algo que había quedado descubierto de las aguas. Era una barquita que tenía como 2000 años de edad. Esta barca quedó guardada en Israel. Si ustedes un día vienen a Israel, podrán venir y ver esa barquita que está en Qubut, así se llama el lugar, Qubut, donde guardan esta barquita que es como de 26,5 pies de largo por 7,5 pies de ancho. Una barquita que es la barquita que usaban hace 2000 años en los tiempos del Imperio Romano. Cuando se descubrió esta barquita, la llamaron la barca de Jesús. Cuando ustedes ven esta barquita tan pequeña, se hacen la pregunta, ¿cómo es que estos hombres se atrevían a navegar en estas barquitas tan pequeñas? Yo les he dicho en el pasado que el mar de Galilea puede de repente violentamente levantarse las tempestades y esos barquitos son empujados de un lado a otro por la tempestad. Y es lo que está sucediendo aquí. En este capítulo 8 y verso 23 y 24 de Mateo dice que aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Lo que se ve interesante aquí es que hay dos verbos en un sentido imperfectos. Estos dos verbos, vamos a ver lo que significan estos verbos imperfectos. Las olas continuaban aventando el agua en la barca, aventando agua en la barca, y los discípulos se afanaban sacando el agua de la barca, y con todo y esto, el Señor continuaba dormido. ¿Cómo es posible de que alguien podría dormir en esta barquita tan pequeña, estando en medio de aquella tempestad? Una de dos cosas. Aquel que estaba dormido conocía la tempestad, él controlaba la tempestad. Esto está claro, que él sabía que él podía controlar la tempestad, así que Jesús era Dios y que perfectamente sabía lo que estaba sucediendo y lo que vendría después. Por eso es que él está tranquilamente durmiendo en la barca y sus discípulos vinieron a él y lo despertaron diciéndole: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. En el verso 26, Jesús les dijo, porque vemos que en el verso 23 dice que entrando en la barca sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en la mar una tempestad. El término tempestad en griego suena algo así como seismas. Es el mismo término que se utiliza para descubrir temblores de tierra. Seismas, de ahí sale el término sísmico. Una tempestad sísmica, una tempestad tan violenta, una tormenta horrible. Esta palabra se enfatiza claramente y nos dice cómo tan enorme era aquella tempestad, a punto que la describieron como un movimiento sísmico. Era una tempestad única, la cual que quizás los discípulos nunca la habían experimentado. Cuando vemos que el Señor estaba dormido, esto nos muestra la humanidad de Jesús. En una forma podemos ver que Jesús era hombre que se había cansado, estaba cansado por todo el trabajo de aquel día de instruir, enseñar, sanar, ministrar. Está cansado, se subió a la barquita, como humano se quedó dormido. Pero también tenemos que entender que esto muestra la deidad de Jesús. Su absoluta soberanía está en control, completo control, por eso es que está dormido. Algo más que se me ocurrió cuando yo estaba estudiando el estudio de hoy, yo llegué a pensar
¿Cómo comparar esta tormenta y este grupo de marineros con otro grupo que nos habla en el Antiguo Testamento, donde recordamos al profeta Jonás? El profeta Jonás estaba también dormido en la barca con un grupo de obreros. Jonás, el profeta de Dios, estaba durmiendo en la barca, no porque él era soberano y no estaba ningún control, sino que estaba cansado como hombre, cansado de desobedecer a Dios. Jonás estaba dormido en la barca y los marineros tuvieron que despertarlo y dijeron: hey, camarada, despierta y ora a tu Dios. Nosotros estamos orando a nuestro Dios y no sucede nada. Así que Jesús calmó esta tempestad. Jonás les dijo: láncenme al alta mar en medio de la tempestad. ¿Qué contraste vemos en estos dos dormidos en una barca? Si algo podemos entender aquí, esto nos reenforza algo que Jesús les dijo a sus discípulos en otra ocasión. Yo les digo que alguien mayor que Jonás está aquí entre vosotros. Quizás los discípulos pensaron en la tormenta que sobrevivió Jonás. Así que en el verso 25 dice: vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Es lo que le dijeron al Señor, que estaba a este punto ya despierto. Entonces, ellos se sentían así por su naturaleza. Lo mismo sentiríamos nosotros en una tormenta. ¿Qué sientes tú cuando sientes que estás en un peligro? Clamas a Dios y sientes que vas a perecer. Lo peor te está sucediendo. La verdad también es que ellos estaban salvos y nosotros sabemos que no murieron, pero como humanos es normal sentirnos atemorizados y sentir que vamos a perecer, y clamamos a Dios con las palabras: Señor, sálvanos que perecemos. En el verso 26 dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí reprendió los vientos y la mar, igual como reprendió a los demonios en otras ocasiones. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No se les olvide esas palabras del Señor, porque el temor es lo opuesto de la fe, y la fe es lo opuesto del temor. Así que son exclusivos y mutuamente. La fe y temor no pueden habitar en la misma persona. Y una de dos: si tú tienes temor es porque no tienes fe. Y si tienes fe, con la fe vas a sobrepasar el temor. Porque la fe te va a ayudar a pasar por la tormenta diciendo: yo no temo a nada, yo conozco a este que creó la tormenta. Y lo peor que me puede pasar es que es mi tiempo de que esta vida carnal se termine. Quizás sufra un poco, pero el paso seguido será que llegaré a la gloria. Iré a la presencia de mi Señor. O eso es lo que te sucede, o si pasas y no fracasas, aprenderás una gran lección de fe. Así que la fe y temor no pueden estar en la misma persona. Dice aquí en el verso 26: entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Diferentes Biblias dicen diferentes palabras, pero lo que quiere dar a entender que con toda claridad que los hombres comentaron y se dijeron unos a los otros: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
Ellos sabían que estaban con alguien poderoso, pero esto los sorprendió. Aquí vemos doble milagro, porque típicamente cuando una tormenta se detiene, si ustedes han estado en alta mar, se darán cuenta que cuando hay vientos y los vientos pasan, con todo y que el viento ya pasó, las olas continúan moviendo la barca. El agua no se calma, el agua continúa haciendo que la barca continúe meciéndose. Así que en este caso, Jesús calmó los vientos y también calmó las olas de las aguas. Por eso es que estos hombres se quedaron horriblemente sorprendidos, porque ellos nunca habían experimentado que se calmaran los vientos y también se calmaran las olas de la mar. Por eso es que estos hombres quedaron inmensamente admirados, maravillados. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? El verso 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, algunas Biblias dicen Gergeseos, mi Biblia dice Gadarenos, porque a través de los años el nombre de aquella región ha cambiado. Pero en todo caso, aquí mi Biblia dice que llegó a la tierra de los Gadarenos. Si ustedes un día van a Israel, pueden visitar este pueblo que se llama Gadara. Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, a tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Verso 29. Y clamaron diciéndole al Señor: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Verso 30. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. A este punto ya los discípulos se cambiaron de Cafarnaúm a Gadara, porque en Cafarnaúm es donde estaban las oficinas de Jesús, pero al otro lado del mar de Galilea, en Gadara, era un lugar muy común donde habitaban los incrédulos. Eran judíos, pero eran incrédulos, gente que habían sido influenciados por el mundo gentil, y ellos sabían que no debían de tener criaderos de cerdos, porque los judíos nunca, los creyentes nunca podían crear cerdos, pero este grupo era una región donde vivía gente incrédula, y dice que aquí había un montón de cerdos, que eran como 2,000 cerdos. Es a donde vino el Señor. Y vemos en el verso 28 que dice: vinieron a su encuentro dos endemoniados, ¿verdad? Ustedes han leído en otros evangelios y se dan cuenta que en otros evangelios dice que es un endemoniado. Entonces ustedes dirán: ¿por qué es que Marcos y Lucas dicen que era un endemoniado y aquí Mateo dice que son dos endemoniados? Ustedes están pensando: al fin me encontré una contradicción en la Biblia. Yo te digo, no encontraste ninguna contradicción, porque cuando comenzamos esta serie en el libro de Mateo, los escritores escribieron en diferentes formas, y algunos enfatizan una cosa y otros enfatizan otra cosa. Así que aquí Mateo está diciendo que eran dos endemoniados. Lo que sucedió aquí, que quizás de estos dos endemoniados, uno era el que hablaba más y el otro simplemente se quedaba detrás, porque Mateo siempre nos está diciendo que cuando se trata de un testimonio, era una ley, tradición judía, de que cuando había testimonio, tenía que ser dos. Porque Mateo dice que todo testimonio, cuando es de dos personas, es un testimonio válido. Por eso es que Mateo clarifica de que eran
dos endemoniados. Lucas y Marcos no se preocupaban de este testimonio, por eso dijeron que uno, porque era un endemoniado el que hablaba, pero Mateo dice que eran dos, pero uno hablaba. Dice que eran gadarenos que vinieron al encuentro, dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, a tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Aquí vemos y sabemos que en nuestros días tú y yo vivimos en un mundo infectado de demonios. Es una verdad que vivimos en un mundo donde los demonios son reales. Esto hace sentir incómodos a muchas personas porque dicen, no puedes comprobar que hay demonios. Nadie ha visto demonios, ángeles, nunca he visto a Dios. La Escritura dice que nadie ha visto a Dios y nadie ha visto espíritus. Yo te digo, los demonios son tan reales que ahorita, aún aquí dentro del templo, hay demonios flotando en los aires, no más que nadie los puede ver, pero aquí están, nos están oyendo. Los podrías ver, los podrías oír si tuvieras los instrumentos adecuados. Por ejemplo, si tú tuvieras un instrumento que pudieras oír o ver esos retratos, pero yo te digo, esos demonios son invisibles al menos que tengan los instrumentos adecuados. Hay un mundo maligno, sobrenatural, demoníaco, de que flotan y gobiernan, gobernados por Satanás. Ellos tienen que trabajar para Satanás. Esto lo testifica Pablo en Efesios 6:12 cuando dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las oscuridades y regiones celestes. Estos demonios te odian y les gustaría destruirte, a ti que me estás escuchando que eres incrédulo. Jesús, refiriéndose a los demonios, dijo, Satanás no viene sino para robar, matar y destruir. Eso es lo que los demonios quisieran hacer con los incrédulos. Destruirlos, matarlos antes que reconozcan al Señor Jesucristo. Y luego dejarlos en un punto neutral, engañados, para tenerlos bajo su control, y de esta forma no se regocijan ni tienen la oportunidad de reconocer y aceptar al Señor Jesucristo y nacer de nuevos. Eso es la intención de los demonios. Los demonios existen solamente para engañarnos. Pero los demonios han existido ya por miles de años, por eso es que tienen mucha sabiduría del mundo. Reconocen a la gente del mundo, le reconocen sus debilidades y quieren destruir a todo ser humano. Mi mente va a dar hasta mi niñez. Cuando yo era un jovencito, yo recuerdo dos adolescentes, uno que se llamó Ricardo Wilhite y el otro se llama Skip Asik, el cual ustedes están oyendo. Dos jóvenes muy honorarios, dos muchachos muy curiosos que eran inquietos. Estos dos muchachos, de los cuales el diablo trató de destruirlos antes que conocieran al Señor Jesucristo. Satanás tuvo éxito con uno porque Ricardo White, mi amigo, siempre le gustaba experimentar cosas, a punto que cuando mi mamá me veía con él me decía, no te juntes con ese muchacho. Mi mamá estaba correcta, porque Ricardo me influenció, pero yo creo que yo también lo influencié a él, porque yo recuerdo en varias ocasiones cómo nos endrogábamos. En aquellos tiempos que éramos jovencitos,
En una ocasión estábamos en un lugar endrogándonos, usando drogas, y él llegó a un punto tan endrogado que quedó fuera de sí y salió de aquella habitación. Mi amigo Ricardo en aquella tarde salió de la habitación, salió a la calle y a la carretera y comenzó a correr a contra de el tráfico. Se sentía invencible, pero yo alcancé a entender de que mi amigo, lo iba a atropellar un vehículo y lo iba a matar. Así que yo corrí y lo saqué del camino. Satanás intentaba destruirnos a los dos. Pero un tiempo más tarde, para mí todo cambió cuando, después de que haber participado en el ocultismo, entregué mi vida a Cristo. Una de las primeras personas con quien me puse en contacto llamé telefónicamente a mi amigo Ricardo y hablé con él, le testifiqué en el teléfono. La primera ocasión me oyó como por una hora, pero después de que yo le insistía que tenía que conocer al Señor Jesucristo, colgó el teléfono. Le volví a llamar unos días después, hablé un poco con él, me volvió a colgar el teléfono. Le volví a llamar una tercera vez y me colgó el teléfono. La última vez que hablé con él, 2 días después, murió mi amigo Ricardo. Porque murió de un disparo en la cabeza. Porque estaba traficando drogas muy caras. Y la historia que se platicó es que estaba traficando heroína que tenían un precio como de $250,000. Aquella noche él estaba en un mundo de pecado porque nunca quiso oír las explicaciones que yo le daba acerca del Señor Jesucristo. Aquella escena a mí me hizo despertar. Me hizo despertar porque yo pude ver que Satanás era real y vive en el mundo real y quiere engañar a todos, quiere neutralizarnos, quiere confundirnos para destruirnos a toda costa. En verdad que Satanás no gana nada cuando mata a un creyente, a un nacido de nuevo. Por eso es que Satanás enfáticamente quiere destruir al incrédulo. Al creyente te puede hacer sentir que estás confundido, te sacude un poco, pero no te hace nada. En esta situación donde la vida de estos dos endemoniados estaba casi destruida, veamos lo que dice en el verso 29 de Mateo capítulo 8. Dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es lo que le preguntaron al Señor. Verso 30 dice: estaban paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Qué interesante acerca de los demonios. Parece ser que ellos quieren habitar en una persona porque están buscando habitar en algo, en alguien, en algún tipo de recipiente físico. En el Mateo capítulo 12 nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces se dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí,
y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo 12:43 al 45. Así que aquella habitación humana que este demonio reconocía, se recuerda de que puede ir y habitar en el cuerpo de aquella persona. Por eso dice que la situación de aquella persona llega a ser peor. Satanás está buscando habitar una persona humana. Satanás, un demonio, nunca puede habitar en un creyente, que quede claro, porque muchos dicen que es posible. 1 Juan 4:4 dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que un demonio nunca podrá poseer a un creyente. Por aquí dice que los demonios querían entrar en los cerdos. Tenemos que entender, estos demonios tenían mucha fe, suficiente para... Notemos lo que le dijo Santiago, capítulo 2, verso 19, dice: tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan los demonios? Por lo que le están diciendo aquí al Señor. Aún los demonios reconocen el poder de Dios y tiemblan. ¿Qué es lo que creen los demonios? En primer lugar, los demonios creen la existencia de Dios. Creen en la existencia y saben que el que está frente a ellos es Dios mismo. Los demonios son inteligentes porque han aprendido, porque viven por muchos años. Todos los demonios creen en Dios, creen que existe. En segundo lugar, estos demonios creen en la deidad de Jesucristo. Y por eso le llamaron Hijo de Dios. Ellos saben que es el término de beatificación del Señor. En tercer lugar, creen en el juicio futuro, porque dicen: has venido a destruirnos antes de tiempo. ¿A qué tiempo se refieren? Lo que nos hablan en Apocalipsis capítulo 20, donde el Señor lanzará al Satanás y sus demonios al lago de fuego. Y ahí quedarán prisioneros para siempre. Temporalmente, el Señor los quiere ahogar en el lago de Galilea, pero ellos saben que un día ellos mismos serán lanzados al lago de fuego. En cuarto lugar, los demonios creen en la oración. Ellos saben que la oración tiene poder, porque le preguntaron al Señor a modo de oración. Tenían que preguntarle al Señor porque tenían que obtener su permiso, porque los demonios solamente pueden actuar porque Dios les permite. No es que el demonio pueda decir: yo voy a actuar. Tienen que pedirle permiso a Dios. En el libro de Job, en capítulo 1, verso 8, dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo, Satanás le dijo a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Permíteme tocar su cuerpo y verás que te maldecirá en tu propia cara. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra tu misma presencia. Y le dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, simplemente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás reconoce a Dios y sabe que Jesús es Dios, y Satanás sabe que le espera un juicio futuro. Todas estas cosas sabe Satanás. Así que cuando una persona dice: yo creo en Dios, yo creo en Jesús, es una cosa que tú sepas que Dios existe y Jesús existe, pero otra cosa es vivirlo. Otra cosa es vivirlo, practicarlo, testificarlo. Vamos a decirlo de otra manera. Es algo diferente que estás oyendo en el estudio de hoy, que tú crees que Dios existe, y otra cosa es ponerle piernas a tu fe, obedeciéndole, haciendo lo que te dice, siguiéndolo.
Ahora continuaremos leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 8 y verso 32. Jesús les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitaron en el mar, porque un despeñadero, y perecieron en las aguas. Se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Un día que ustedes vayan a Israel, pueden ver este lugar. Es un reliz que está al mar. Por eso es que es como un lado de montañoso que está al lado del lago, y es como un reliz, y ahí se despeñaron los puercos. Verso 33. Y los que los paseaban huyeron, y viniendo a la ciudad, entraron y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mateo 8, 32 a 34. Quiero aclarar algo acerca de las supersticiones, porque me encuentro muchas personas que son supersticiosas. Le dan mucho énfasis a los demonios, y a veces hasta se consideran cristianos. Y esto es simplemente porque es falta de conocimiento bíblico. Entonces, muy fácil le dan el lugar al demonio, le dan crédito al demonio. En la antigüedad también la gente le daba mucho lugar a las supersticiones de demonios. Mucha gente en la antigüedad, hace 2000 o 3000 años, creían que los aires estaban infestados de demonios, forzándose para entrar en los demonios, y creían que los demonios podían entrar en las personas, aún en la comida que comían o en la bebida que bebían. Imagínense que estaban comiéndose su gallina frita y creían que ahí iba un demonio. Más que todo, creían que los demonios entraban en la carne de puerco. Por eso es que los judíos no consumían carne de cerdo. Imagínate que creían ellos que aún en su comida entraban los demonios. Por ejemplo, en Egipto, los egipcios identificaban 36 diferentes partes del cuerpo humano, y ellos creían que las enfermedades eran resultado de espíritus demoníacos. Por eso es que le llamaban a la enfermedad de demonio de fiebre, demonio de ansiedad, espíritu de dominación, espíritu de esto o del otro. Todo esto eran supersticiones. Así que ese tiempo las gentes creían que toda la persona que se enfermaba es porque entraba un demonio. Algunos judíos, no todos, pero algunos de los judíos en la antigüedad lo creían de esa manera. Es interesante que aún en nuestros días muchos cristianos hasta dicen: esta hermana tiene enfermedad de causa de demonios. Esa enfermedad es causada de demonios, tiene espíritu de despilfarro. No, hermano, esta hermana no tiene espíritu de despilfarro, es que simplemente en la carne le gusta gastar para vestirse mejor. O dicen, esta persona tiene un espíritu de cualquiera que sea la enfermedad que aquella persona tiene. No, lo que te digo, esa persona está enferma en su carne y por eso le duele. Esas son supersticiones. Sí, Satanás es real. Sí, Satanás es poderoso, pero Dios es más poderoso que cualquier demonio y Satanás. Así que nunca debes de huir del demonio ni darle
crédito al demonio? De ninguna manera. Hay tantas historias en la Biblia que te dicen que con Dios tenemos poder. A punto que en ciertos grupos religiosos, Satanás disfruta de toda esa publicidad, porque hay algunos cristianos que dicen que tienen servicios para expulsar demonios, tienen poder para expulsar demonios. Mentira del diablo. Eso no es cierto. No tiene ningún poder. El único poder lo tiene Dios sobre los demonios. Por eso es que hay muchas personas confundidas y creen que, y hasta le hablan a los demonios. Al demonio le agrada toda esa publicidad. Así que vamos ahora a pasar al capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Sabemos que el verso 9 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad a donde tenía sus oficinas, que es en Cafarnaúm. Verso 2. Sucedió que le trajeron un paralítico. Ya están en casa, donde ellos se alojan para dormir. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, se dirigió al paralítico y le dijo. Hay mucha verdad en estos versos de el comienzo de Mateo capítulo 9, porque muchas personas dicen que una persona no sana porque no tiene suficiente fe. Aquí en el verso 2 no nos dice que el paralítico haya tenido ninguna clase de fe. Jesús no dice que el enfermo tenía fe. Este paralítico posiblemente no tenía ninguna fe. Pero Jesús dice aquí, y como en los capítulos de otros evangelios nos dice que Jesús notó la fe de ellos, los que trajeron al paralítico frente a Jesús. Jesús reaccionó a la fe de los que trajeron al paralítico. Cuando alguien viene a ti y te quiere enseñar, esa persona está enferma porque no tiene suficiente fe. Entonces dile, tú que tienes fe, tú ve y usa tu fe para que esa persona sea sana. Parece ser que tú tienes mucha fe, así que ve y utiliza tu fe para que esa persona sane, ¿verdad? Qué fácil poder explicarle a esa persona para contrarrestarle y decirle que está equivocado. En el capítulo 2 del Evangelio de Marcos dice que eran 4 hombres que trajeron a este paralítico y lo pusieron frente a Jesús. Sabemos que vinieron a la casa de Pedro, posiblemente a la casa de Simón Pedro, y notan que Jesús está instruyendo y muchas gentes vienen frente al Señor para ser sanados y se dan cuenta que hay filas y filas y filas. Entonces dicen, no, si nos vamos a quedar aquí en fila, nunca llegaremos frente al Señor. Así que ustedes saben cuando están en línea esperando para algo. Yo mismo me siento incómodo cuando tengo que estar en fila esperando. Y continúo pensando si hubiera una forma de que yo pudiera adelantarme y así pronto me salgo de aquí. Es lo que sucedió aquí. En este caso, estos hombres se sintieron incómodos y pensaron, ¿por qué esperar? ¿Qué podemos hacer? De acuerdo al Evangelio de Marcos capítulo 2, dice que se subieron al techo de la casa y hicieron un agujero, quitaron tejas para un lado y para otro, suficientes para poder bajar al paralítico. Imagínense si aquí, como estamos ahorita en el templo, de repente se hiciera un agujero en el techo y vemos que con cuerdas están bajando a un enfermo. Si esta es la casa de Simón Pedro, ¿cómo creen que reaccionó la esposa de Simón Pedro? Pedro, yo te lo advertí, que todo esto nos iba a llevar a algo difícil. Estaban destruyéndole el techo de la casa. Pero aquí dice que Jesús vio la fe de ellos. Notemos lo que dice la Escritura en Mateo 9:2. Jesús
la fe de ellos dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, no palabras, no temas. En otras escrituras dicen no temas, aquí dice ten ánimo. Otras Biblias dicen alégrate. ¿Por qué es que Jesús se dirigió al paralítico? Aquí este hombre está paralizado, tullido, y Jesús enfáticamente le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso se oye hasta en una forma cruel. ¿Por qué es que Jesús se dirige a los pecados? Vamos a presentar 3 razones. En primer lugar, por la prioridad de Jesús. En segundo lugar, las prioridades. En primer lugar, porque hay quien está criticando, los criticones, y luego las prioridades. Pensando en que muchos judíos, incluyendo los escribas y fariseos en esos días, como ya explicamos, que si alguien estaba enfermo, ellos creían que aquella persona estaba enferma porque había pecado, ya sea pecado de aquella persona o pecado de sus padres. Así que cuando ellos veían un enfermo, se disculpaban de esta manera y decían: no hay nada que podemos hacer porque estás enfermo y no podemos actuar contra Dios. Recordamos en el libro de Job, cuando los amigos de Job vinieron a él para, según ellos, acompañarlo y aconsejarlos. Uno de ellos, llamado Elifaz el Teamnita, Elifaz vio a Job que estaba en un inmenso sufrimiento y le dijo: ¿quién siendo justo va a estar en este sufrimiento que tú estás, Job? Es como decirle: Job, confiesa tu pecado. Si tú fueras una persona justa, no estuvieras pasando por este horrible sufrimiento. Obviamente no eres inocente, has pecado grandemente. Pensando de esta manera, los judíos, claro que era equivocado lo que estaban pensando, era una forma de escaparse y no ayudar al enfermo en su necesidad, y con esto se disculpaban y cubrían. ¿Cómo te puedo ayudar si tú estás maldecido por Dios? ¿Cómo puedo yo intervenir e interferir en las decisiones de Dios? Por eso es que se disculpaban y veían a los enfermos y los dejaban tirados, porque la teología de los judíos en esta forma estaban tan confundidos. Así que veamos lo que eso es el primer lugar. En segundo lugar, Jesús le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Por las prioridades de Dios, Dios desea que seas perdonado. ¿Qué es lo que necesitaba más este paralítico? ¿Ser sanado físicamente o ser perdonado de sus pecados? Sus pecados originales, posiblemente su naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Tú dirías: este hombre necesitaba ser sano para que pudiese hablar. Así que Jesús trata con el pecado primero, porque eso es lo más importante. Interesantemente, es como muchas personas en nuestros días piensan: esta persona tiene una gran necesidad, necesita ser sanado, necesita que sus piernas se enderecen para que pueda trabajar y ganarse la vida. Pero eso no es lo que le importa a Dios. A Dios le importa, porque Jesús sanó tantas personas. Es importante para Dios que quedemos sanos físicamente, pero lo que podemos aprender de la boca del Señor cuando dijo: tus pecados te son perdonados, esto nos muestra que lo más importante para toda persona es que no tenga pecado, para que así pase a la vida eterna, a la gloria, a la presencia de Dios. Porque Jesús dijo en Mateo 16:26: ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así que a la cristiandad, ¿qué le aprovecha de alimentar a mucha gente, construir hospitales para que las personas sean sanadas? Nosotros estamos muy de acuerdo y sabemos que los Estados Unidos siempre aparecen donde hay desastres y ministran con comida, con medicinas,
Pero si estos grupos que se especializan en repartir comidas, medicinas, pero enfáticamente dicen que ellos no están para ministrar el evangelio, yo estoy incómodo. Dicen, nosotros estamos repartiendo comidas, medicinas, y si es necesario, pues entonces hablamos de Dios. Yo te digo, siempre es necesario hablar del evangelio. El evangelio de Jesucristo es palabra de Dios. Entonces, si una persona enferma necesita ser sanada, primero háblale del evangelio para que reconozca a Dios, sea salvo y así vive para siempre. Pero si le das alimento a una persona y aquella persona nunca le hablaste de Jesucristo y se perdió para siempre, no le hiciste ningún favor, simplemente le prolongaste su vida en este mundo y al final se fue al infierno. Así que lo importante es, la prioridad de Dios es que tú le hables a las personas de que deben de ser salvos. Observemos lo que continuó diciendo el Señor en el verso 2 de Mateo 9. Verso 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este hombre blasfema. Notemos cómo lo escribió Mateo. Mateo claramente nos dice que estos hombres decían dentro de sí, o sea que cavilaban. No es que Jesús haya gritado y los demás gritaron, que alguno hubiera dicho, ¡Hey, Shlomo! ¿Ves lo que dijo este hombre? Oye lo que este hombre está diciendo, está blasfemando. No, nadie gritó ni nadie dijo nada. Mateo dice que ellos decían en sus corazones que pensaban que este hombre blasfemaba. Verso 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cómo creen que se sintieron estos señores cuando Jesús públicamente les dijo lo que estaban pensando? Yo sé exactamente lo que están pensando, lo que tienen en vuestros corazones. Imagínense qué tan incómodos se sintieron aquellos falsos maestros que estaban tratando de criticar al Señor. ¿Por qué piensáis mal en vuestros corazones? Verso 5. Porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu casa y vete. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravillaron y glorificaron a Dios, diciendo que había dado tal potestad a los hombres. Es como estas personas se quedaron boquiabiertos por el milagro que vieron con sus propios ojos. Así que la pregunta que se hace aquí, yo se las hago a ustedes. ¿Qué es más fácil decirle a una persona, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu cama y vete? Es más fácil decirle a una persona, tus pecados te son perdonados, porque nadie puede refutarlo. Nadie sabe si en verdad aquella persona quedó perdonada o no. Tú le puedes decir a cualquier persona, tus pecados te son perdonados. Nadie lo puede comprobar si los pecados fueron perdonados o no. Por eso es que fue fácil decir para el Señor, tus pecados te son perdonados, pero era más difícil decirle a esta persona, levántate, toma tu cama y anda, porque si aquella persona no se levanta y anda, entonces quedas mal, quedas como un mentiroso. Así que en todo caso, era necesario para el Señor decirlo, y es más fácil también decir, tus pecados te son perdonados. El punto aquí es que estas dos cosas eran difíciles e imposibles para cualquier humano decirle a una persona. Un humano no puede perdonar pecados, aunque a veces creen algunos que perdonan pecados. Para el hombre es imposible decirle a un paralítico que se levante y ande. Así que para un humano no puede decir ni una de las dos, pero para Dios es fácil. Cualquier persona le puede decir a otro,
yo te perdono tus pecados, o tus pecados te son perdonados. Y nadie sabe si aquella persona es perdonada o no, pero decirle a alguien que esté manco o lisiado o paralítico, levántate y anda porque yo tengo poder. Y si aquella persona no se mueve, aquella persona queda avergonzada. Ese es el punto aquí. Jesús demostró su autoridad diciéndole al paralítico que él tenía poder para perdonar pecados. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquí fue algo bien interesante que despertó inquietud entre los oyentes. Mateo nos está diciendo aquí, tenemos que aclarar porque a lo mejor esta es la última vez que vamos a estar en el libro de Mateo, si es que el Señor viene a recoger su iglesia de repente. Por eso es que tenemos que aprovechar. Este término que dijo el Señor, Hijo de Hombre, es un término fascinante para los judíos en aquellos días, porque este término que utilizaban los dirigentes judíos los alertó. Es un término apocalíptico para los judíos de esos días, porque este término viene del profeta Daniel, capítulo 7, donde el profeta Daniel escribió en el capítulo 7 diciendo que Daniel tuvo visión, y en la visión él escribe que veía que el Hijo del Hombre descendía en las nubes. Eso es lo que Jesús hace alusión en el libro de Mateo, dando a entender que el reino de los cielos viene a la tierra. Es como Jesús le está diciendo, advertencia, advertencia, el Hijo del Hombre que ha venido desde los cielos, después de los años, ha venido para sanar, salvar y sanar a los pecadores, para que veas para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló, glorificando. En el verso 9 dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el barco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Esto es interesante. Vamos a dar una pequeña explicación aquí. Los otros evangelios que se refieren a la llamada de Mateo, en los otros evangelios no se le llama Mateo, se le llama Leví. Este es el único libro que cuando Jesús llamó a Leví, dice que se llamaba Mateo. Naturalmente que este libro lo escribió Mateo. Puede ser que Mateo, no lo podemos comprobar, pero hay posibilidad de que el nombre original de Mateo era Leví. Es posibilidad. Y Jesús le cambió el nombre. Jesús le cambió el nombre de Leví a Mateo. ¿Por qué? Les digo esto porque Jesús cambió nombres a varios de sus discípulos. El nombre de Simón lo cambió a Pedro. Tu nombre es Simón, pero ahora yo te voy a llamar Pedro. ¿Verdad? Es lo que Jesús hizo con Simón Pedro. Está claro en las Escrituras. También recordamos a Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, porque eran hijos de Zebedeo. Pero Jesús les cambió y les dijo, les voy a poner un nombre nuevo. Les voy a llamar hijos de trueno, que quiere decir Bonergues, o Bonergues, que quiere decir hijos de truenos. Yo creo que estos dos hermanos tuvieron que sufrir esto por 3 años y medio, porque quizás los demás se reían de ellos cuando les decían, ¡hey, hijos de truenos o truenos! Jesús le gustó cambiar nombres porque quizás cuando se encontró con Leví, se dio cuenta que le iba a llamar Mateo, porque Mateo significa
regalo de Dios. Es lo que Jesús le llamó a Leví, regalo de Dios. Sabemos que era recaudador de impuestos, un hombre odiado por su comunidad. La gente lo odiaba. Yo sé que Jesús le cambió el nombre. Cuando Jesús te ve a ti, no solamente ve quién eres, sino Jesús sabe lo que va a hacer de ti. Cuando vio a Mateo le dijo: hey, hombre bandido, ahora te voy a convertir en un regalo de Dios. De hoy en adelante no robarás a la gente, sino que serás regalo de Dios para las gentes. Porque Jesús cambió la vida de Mateo de una forma tan radical que Leví nunca volvió a ser Leví, sino que vino a ser regalo de Dios. ¿Por qué es que Jesús le dio este nombre de regalo de Dios? Sabemos de que Mateo, era Leví Mateo. Punto número 1 acerca de Leví. Leví era judío. Si tenía el nombre Leví, quizás era descendiente de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal. Esto nos aclara que era judío. Si era descendiente de la tribu de Leví, originalmente debía de haber sido sacerdote. Pero ¿qué sucedió? Como sucede con muchos cristianos. Podemos decir que Mateo debía de haber sido sacerdote, pero renegó, se desertó, porque le gustó el negocio, le gustó el dinero. En segundo lugar, Leví es un recaudador de impuestos, y así que la gente lo odia, lo tienen en la lista de los pecadores. Si tú te encuentras una persona, te saluda muy contento, muy risueño, y tú también estás risueño y te dice: he tenido ganas de hablar contigo, soy empleado de la oficina de rentas internas. ¿Continúas con tu sonrisa? ¿Verdad que no? ¿Qué haces? ¿Sientes deseo de huir de la presencia de este colector de impuestos que te dice que te ha estado buscando y quiere hablar contigo? En los días del Señor, en los días que se escribió el Evangelio de Mateo, los impuestos eran horribles. Las personas que colectaban impuestos eran aborrecidos, porque un historiador romano escribió: nunca he visto que alguien levante un monumento de un colector de impuesto honrado, sino que esto indica que estos colectores de impuestos no se les permitía entrar en la sinagoga, así que Leví no había estado en la iglesia por mucho tiempo porque estaba calificado como uno de los peores, un pecador. Y la razón es que el método de colectar impuestos, ¿ustedes creen que en nuestro país de los Estados Unidos está difícil? En aquellos días estaba horrible, porque los impuestos los colectaban bajo la autoridad del gobierno romano. Se les llamaba agricultura de impuestos. De la forma que colectaban impuestos es que le daban el poder o el derecho, lo compraba la persona y le daban el derecho al que pagara más por aquella región. Aquella persona, después que pagaba a Roma lo que Roma le imponía, ellos podían cobrar todo el impuesto que les antojara. En esos días no había periódicos ni medios noticieros, así que las personas no sabían qué es lo que se pagaba de impuestos en una región o en otra región, al menos que la persona viajara. Simplemente pagaba los impuestos que imponía el colector de impuesto, y si no, te mandaban con el gobierno romano y tienes que pagar el impuesto y las multas. Así que, ¿cómo recaudaban sus impuestos? En primer lugar, el impuesto era por vivir en el Imperio Romano. Ese era el impuesto número 1. Este impuesto lo tenía que pagar todo ciudadano. Este impuesto estaba basado de que toda persona, si eras
un varón, los varones de la edad de 16 a 65 años de edad, ese era un nivel. Y si eran las damas de 14 a 65 años, era otro impuesto diferente. Esos eran dos tipos de impuestos diferentes. Caballeros y damas, el impuesto era diferente. En segundo lugar, era el impuesto por ingresos. Aquí se tenía que pagar 10% de tus ingresos como impuesto. Y sobre todo esto le añadían los impuestos de la cosecha, los impuestos por usar las carreteras, los impuestos por las tierras que sembraban, era otro 10%. Con todo este montón de impuestos, si una persona era agricultor, tenía que pagar el 10% de sus cosechas, ya fuera vino, grano, lo que cosechara, tenía que pagar el 10% de impuestos. Si una persona que estaba progresando y usaba una carreta, tenía que pagar los impuestos por su carreta de acuerdo a la cantidad de ruedas que tuviera su carreta. Si tu carreta tenía una rueda, pues era un impuesto. Si tenía 2 ruedas, 4 ruedas, el impuesto iba aumentando. Así que también si la persona vivía a las orillas del mar, a las orillas de un lago, era otro impuesto que se le añadía, porque se suponía que vivía allí con la intención de ir a pescar. Así que estos colectores de impuestos se enriquecían y eran aborrecidos. Jesús le dijo a Mateo: Leví, ahora serás regalo de Dios, porque te llamarás Mateo. Y simplemente le dijo: sígueme. Sabemos que Leví era judío. Sabemos que era colector de impuestos. Y también sabemos que Mateo era un hombre decidido, porque hizo una decisión instantánea. Porque vemos que aquí en el texto, Jesús, pasando de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Es una orden. No le dio ninguna explicación. Ni siquiera le dijo: tú sabes quién soy yo. Simplemente fue una orden con un imperativo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Este es un hombre decidido. Lo que podemos entender que Mateo ya había oído mucho de Jesús. Había oído el Sermón del Monte. Estaba ahí en Cafarnaúm recaudando sus impuestos. Ya que menciono esto, cuando vengan a Israel, pueden ver en Cafarnaúm una piedra con la marca que era la oficina donde se recaudaban impuestos hace 2000 años en Cafarnaúm. Hay una enorme piedra con la marca de que ahí se pagaban los impuestos. Por eso creemos que era donde estaba la oficina, donde estaba sentado Leví, porque en aquella piedra está la inscripción de que ahí era la oficina donde se recaudaban los impuestos. Mateo había oído de Jesús. Mateo había visto los milagros de Jesús. Así que Mateo en su corazón sentía algo hermoso. Por eso es que cuando Jesús lo llamó, Mateo no dudó en levantarse y seguirlo. El Evangelio de Lucas nos dice que Mateo se levantó y lo dejó todo y siguió a Jesús inmediatamente. Ahora, Mateo quizás fue uno de los discípulos que tenía más propiedad que abandonar que ninguno de nosotros los discípulos, porque también sabemos que todas las personas que trabajaban para Roma, una vez que se desertaban, dejaban su posición, ya no podían regresar a continuar y seguir trabajando como empleados de Roma. Por eso es que aquí Mateo perdió todos sus derechos. Hace años que yo estaba en India y presencié un testimonio de cómo en India las personas, cuando se entregan al Señor Jesús y que aceptan al Señor Jesucristo
inmediatamente bautizan al recién convertido. En India no puedes oír que dicen, oh, hace 4 años que creí en el Señor, hace 4 años que fui salvo, ahora quiero ser bautizado. No, en India es parte de las costumbres que cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, inmediatamente lo llevan a donde haya agua y lo bautizan. Y no solamente es algo en secreto, sino que hacen peregrinación por la calle. El predicador, el ministro que lo va a bautizar, va guiando una procesión, cantando, alabando, y el recién convertido tiene que decir, ya no soy hindú ni musulmán, ahora soy cristiano. Imagínense, toda la ciudad, cuando ven esta procesión, se asoman, se preguntan, y por lo que están oyendo que dicen en los himnos, se dan cuenta de que una persona o personas se convirtieron a Jesús y van rumbo a la laguna o al río para ser bautizados. Yo recuerdo que cuando estaba en India, me encontré y conocí a esta persona que se llamó Gusto Curichaco. El hermano Gusto. Este hombre le daba honra a su nombre porque se veía muy alegre, estaba siempre contento y me hablaba de su testimonio, un testimonio tremendo. Me decía que él había nacido y era hijo de un sacerdote hindú, pero dice que cuando él se entregó al Señor Jesucristo ya nunca más ha vuelto a ver a su papá, porque cuando su papá se dio cuenta que su hijo se había entregado a Jesús, su propio padre sacó un cuchillo e intentaba sacrificarlo, o sea, matarlo. Y desde entonces no había vuelto a ver a su papá, pero él ahora mostraba un enorme gozo, lleno de gusto, porque había aceptado al Señor Jesucristo y estaba guiado bajo el Espíritu Santo. La historia de Mateo es tan hermosa aquí. Todas las gentes que estaban despreciados, Dios los quiere, los quería y los quiere. Todas las personas que están abandonados, despreciados porque son malignos, caudadores de impuestos, pecadores de alguna forma, Jesús dice, son los que busco. Jesús sabe que están enfermos. Jesús sabe que necesitan ayuda y Jesús dice, observen lo que voy a hacer con ellos y a través de ellos. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, una de estas grandes verdades es que las grandes realidades que tú nos ves y sabes cómo somos. Esta es una gran realidad, Padre Santo, que tú nos ves, nos conoces y sabemos que tú no ves como los ojos de los hombres, como dijo el profeta Samuel, que el hombre ve lo exterior, pero que tú ves el corazón. Jesús vio el corazón de Leví, que vino a ser Mateo, y Jesús sabía lo que Mateo iba a venir a hacer. Esto nos anima. Nosotros que hemos leído el libro de Mateo, esto nos anima. Sabemos lo que escribió Mateo y podemos ver el ejemplo de la vida de Leví, ahora Mateo. Señor, tú te gozas en restaurar a las gentes. Señor, tú aceptas a los despreciados, a los que están abandonados, golpeados por el pecado del mundo. Tú los recoges. Cuando ellos se sienten ya sin esperanza, tú nos das esperanza porque nos perdonas, sabiendo que es la necesidad más grande que tenemos como pecadores. Padre Santo, es mi oración que continúes obrando en las vidas de las personas. Quizás
algunos que nos están escuchando a través de la radio, viendo en la televisión, nos están escuchando a través de la internet y están oyendo que Jesús los está llamando. Jesús los está invitando a que reciban el regalo de la salvación. Jesús los está llamando que vengan para que ellos pasen al frente, acepten al Señor Jesucristo. La iglesia continúa en oración. Ahora me dirijo a ti, que me estás escuchando. Tú que me estás escuchando a través de la radio. Tú que me estás escuchando a través de la internet o en algún medio de comunicación, estás oyendo este mensaje de salvación. Yo te pido, te advierto, que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón, que lo hagas tu Salvador. Es mi responsabilidad como ministro del Evangelio de ministrar. Si tú que me estás escuchando a través de la radio o en algún medio de comunicación, en alguna ocasión tú hiciste una decisión por el Señor Jesucristo, pero te has descarriado, has reincidido, yo te pido que regreses al Señor, que vengas y te pongas en paz con Dios. Ahorita que la iglesia, toda la iglesia está en oración. Escúchame, escúchame. Si tú eres la persona que no has aceptado al Señor Jesucristo o te sientes que has reincidido, tú que me estás escuchando y consideras que tú has desobedecido a Dios, si no estás manejando un automóvil o una máquina electrónica, yo te pido que como señal de obediencia, señal de aceptación, levantes tu mano. Que tú digas y sientas en tu corazón, yo quiero ser perdonado. Yo acepto al Señor Jesucristo. Yo regreso a Dios. Tú que me estás escuchando, levanta tu mano. Levanta tu mano como señal. No te preocupes que si alguien te esté viendo, porque la Escritura nos dice que Jesús llamaba a muchas gentes públicamente, como en este caso vimos que llamó a Leví. Así tú también. Si tú levantas tu mano, esto es indicación de que tú aceptas al Señor Jesucristo hoy. Hoy mismo, aquí mismo, tú recibes al Señor Jesucristo y quedas. Ahora eres nacido de nuevo y estás con nosotros. Irás a la presencia del Señor. Ahora, ustedes que han pasado al frente, yo les voy a guiar en una oración a Dios. Yo quiero que repitan conmigo. Van a hablar con su boca, pero lo van a decir de su corazón. Ustedes le van a hablar a Dios que nos dio vida. Ahora digan conmigo, repitan conmigo, digan: Señor, te doy mi vida. Yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo que Jesús murió y derramó su sangre por mí, y resucitó de entre los muertos, y lo hizo también por mí. Padre Santo, yo me separo de mi vida pecaminosa. Padre Santo, yo me entrego a ti. Entrego mi vida. Te hago mi Salvador y te hago mi Señor. Padre Santo, todo eso te lo digo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.